Listo. Ante todo, buenas noches, maestra Jennifer. Buenos Buenas días. noches. Está programada su primera asesoría. Quien le habla es el doctor Juan Jesús Güere Porras, encargado de su trabajo de investigación de la segunda especialidad, ¿no? Segunda profesión de la Universidad Nacional de Huancavelica. Entonces, tal como nos ha programado la señorita responsable, el día de hoy le voy a hacer una explicación, ¿no? Además de ampliar algunos temas internos de su plan de tesis que usted está desarrollando. Y si tiene alguna consulta, pregunta, de repente, porque tengo entendido de que el plan de investigación ya se le envió hace unos días atrás, ¿no? De que podamos conversar y de esa manera usted pueda también entender un poco más acerca de la temática y de la finalidad del estudio. Ya, maestra. Entonces, voy a compartir la pantalla. Ya, si usted igualmente necesita repasar, necesita revisar, o necesita aclarar algunas cuestiones que de repente se escapan, usted puede revisar este video en el canal de YouTube de la empresa para que usted también lo pueda volver a ver si es que es necesario. Ya, maestra, gracias. Voy a compartir la pantalla para que usted pueda ver. Un momentito, por favor. Ahora desconecto para internet. Listo, maestra. Ahora sí. ¿Puede notar la pantalla? Sí, sí, maestra, sí lo veo. Ya. A ver, en primer lugar, la variable que se ha decidido trabajar es competencias digitales. Bueno, como usted tiene conocimiento y también dentro del marco del buen desempeño docente y de las iniciativas que está haciendo el Minedu ya hace un tiempo atrás, justamente a efectos del COVID-19, han dado bastante realce al tema de la digitalización del aprendizaje, de la enseñanza, de la virtualización, entre otros temas, ¿no? Como usted se habrá podido dar cuenta, también en la realidad nacional, ¿no? Muchas instituciones educativas, muchos estudiantes y más aún muchos docentes no hemos afrontado adecuadamente este cambio vertiginoso a causa de la pandemia, ¿no? Es decir, docentes que no hemos estado vinculados con las TIC, ¿no? Tecnologías de Información y Comunicación, o TAC, Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento, no hemos migrado de la noche a la mañana a desarrollar una sesión de aprendizaje propicia para este contexto, ¿no? Entonces,
Entonces hemos visto la manera, la forma, el mecanismo, muchos de nosotros de repente pidiendo la ayuda, ¿no? Algún familiar, algún hijo menor, para que nos puedan ayudar a hacer una clase, a grabar un video, a subirlo a las redes, a subirlo a YouTube. Y se ha generado una especie de analfabetismo digital en los docentes que día a día se han ido desarrollando de manera paulatina, ¿no? Con la finalidad de que se mejore, con la finalidad de que se pula un poco más y así poder desarrollar una educación virtual, ¿no? Un claro ejemplo hasta la actualidad, ¿no? Es justamente las tablets, ¿no? Las tablets se están repartiendo a nivel nacional como si fuesen casinos, ¿no? Pensando, considerando que ya es la solución para acortar la brecha digital que existe entre estudiantes y docentes, ¿no? Una tablet que no está considerada, por ejemplo, como un repositorio de producciones regionales, locales, institucionales, ¿no? Pocos docentes, por ejemplo, han generado una app como es Facebook, Twitter, como es WhatsApp o como es también LinkedIn y otros para enseñar, por ejemplo, matemática, historia, geografía, personal social, qué sé yo. Pocos docentes tienen una página web, por ejemplo. Sí. Pocos docentes tienen una biblioteca digital donde los estudiantes puedan acceder a libros, revistas, periódicos, qué sé yo. Fíjese usted que ni la Dirección Regional de Educación tiene una biblioteca digital intercultural, multicultural, transcultural de repente, para que los docentes puedan acceder a este repositorio y extraer materiales para que puedan hacer su trabajo. Mucho menos lo tiene Huancavelica, mucho menos Ayacucho, mucho menos Apurímac, quizás Arequipa está avanzando un poco por ahí, pero a nivel nacional los docentes solo estamos consumiendo recursos digitales que emite el Ministerio de Educación, ¿no? Y si nosotros estamos creando videos, estamos creando PowerPoints, estamos creando archivos, qué sé yo, es un poco minúsculo a lo que realmente se debería de hacer, ¿no? Entonces, en general, ¿cuál es la falencia de países latinoamericanos como el nuestro? Es justamente no haber desarrollado estas competencias digitales en los docentes. Se han hablado de competencias de lectoescritura, se han hablado de competencias creativas, se han hablado de competencias críticas, se han hablado de muchas competencias. Pero lo esencial para justamente enfrentar cambios como en la actualidad es justamente fortalecer o desarrollar las competencias digitales. Entonces, si usted ingresa, por ejemplo, a un repositorio de la Universidad del Centro, San Marcos, la Cantuta, puede ingresar acá de la UPLA, o la misma UNH, ¿no? O la Universidad de Huamanga, qué sé yo, y no va a encontrar una temática idéntica a lo que nosotros estamos queriendo investigar. ¿Por qué? Porque primero no se ha investigado competencias digitales como tal, bajo una postura, por así decirla, ya cibernética, virtual, también cogiendo un poco de inteligencia artificial y demás, y mucho menos se han hecho estos estudios en el contexto del COVID-19, ¿no? Entonces, es fundamental, ¿no? Es beneficioso, no solamente para usted, sino también para la sociedad, de que se desarrolle un diagnóstico de cómo estamos los docentes en las competencias digitales, en el contexto del COVID-19. Entonces, cuando usted sustente ya la tesis, más adelante, en el 2020, 2022, perdón, 2023, alguien cogerá su investigación, ¿no? Seguramente ya tendremos otro virus, otra pandemia, quizás de acá a unos 5 años, 10 años, 20 años, qué sé yo, y podrá también hacer esa comparación, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado de competencias digitales en el 2021 a causa del COVID y cómo estamos ahora en el 2000
30 a causa del virus X, ¿no? Entonces, es fundamental, yo le hago un recuento, como le venía diciendo, a nivel internacional, regional y local, de que es adecuado, ¿no?, el desarrollo de este estudio, y usted también lo tiene que ver de esa forma, ¿no? Entonces, además, fíjese de que a diferencia de países de repente con alguna sofisticación tecnológica, nosotros hemos padecido mucho, ¿no? Un docente, colega mío también en Huancavelica, ¿no? Creó un robot Kipi para que vaya a los lugares más alejados y pueda enseñar, aprendo en casa, pero en quechua, ¿no? Un robot que se alimentaba de energía solar y entre otras cuestiones. Pero no se patenta, no hay apoyo del Estado, no hay réplicas. Es decir, al carecer ya el país de un ministerio, por ejemplo, de investigación que acompaña al Ministerio de Educación, pues lógicamente que estos temas justamente no se han podido investigar, ¿ya? Vale. Entonces, por esa razón, maestra, es de que yo también aplaudí el momento en que usted eligió la temática, porque es una realidad que usted también está palpando, ¿no? A diario. Sí, sí, profesor. Listo. Inclusive usted tiene atrás todos sus, creo que Esto, ¿no? están mis normas, profesor, que yo también padezco bastante. ¿Para qué? Le soy sincera, me es bien difícil. Claro, entonces, fíjese de que nos atañe desarrollar esta Claro, investigación. Listo. Entonces, bueno, aquí se desarrolla el índice. Todo el plan de investigación está redactado conforme a su estructura misma de su facultad, ¿ya? Por lo tanto, tiene esa estructura, porque si usted revisa los planes de tesis de otras universidades, tienen otras estructuras. sí, Algunos no le ponen asesor, otros no le ponen autor, otros no le ponen el índice, otros sí, qué sé yo. Pero específicamente su investigación se ha desarrollado en el marco de su estructura, ¿ya? Listo. Y yo ya le estaba haciendo una breve introducción sobre justamente los cambios en el campo pedagógico más que todo. Y fíjese de que si usted habrá escuchado, por ejemplo, el debate de hoy a caras de la segunda vuelta, ninguno de los candidatos tiene una propuesta real y concreta de qué hacer, ¿no? En el campo pedagógico, justamente a causa, ¿no?, de la COVID-19, ¿no? Se cree que claro. dando laptops, se cree que dando tablets, se cree que aumentando el presupuesto económico ya vamos a salir del analfabetismo digital. Pero países como Finlandia, Suecia, Canadá, Dinamarca y otros han probado de que la esencia está en autoeducarnos, y muchos de los docentes están haciendo eso porque de forma autodidacta están aprendiendo, ¿no? Cómo se graba, cómo se hace un video, qué poner Sí, atrás de nosotros. Entonces, la educación es fundamental para ello, ¿no? Entonces, este paradigma que nosotros tenemos de que ya un elemento tecnológico va a ser la solución para la educación, o poner un satélite ya y todos vamos a hacer ya, vamos a manejar el campo digital, es totalmente falso, ¿no? Primero hay que hacer investigación científica como usted lo está haciendo, ¿no? Identificar cuál es el nivel de competencias digitales y en razón de ello ya plantear, claro. ¿no?, una propuesta de solución. Por ejemplo, yo le comento, cuando estuve en Ecuador, uno de los maestros, cuando le pregunté, profesor, ¿me podría compartir su Wi-Fi? Me miró medio extraño y me dijo, Wi-Fi, no, acá en en esta institución tenemos LiFi, ¿no? Entonces yo no sabía qué era el LiFi, ¿no? Entonces es el Internet, por ejemplo, a través de la energía eléctrica. Los lugares, por ejemplo, andinos, amazónicos, tranquilamente podrían tener Internet con la LiFi, Mm, ¿no?
pero pensamos, todavía tenemos, como dice en esta parte introductoria, un paradigma de la educación que está pues en el siglo XVIII, XIX, y por ello es necesario desarrollar este tipo de estudios. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Desarrollo, en el 2017, ha mencionado de que justamente estas competencias digitales miden el conocimiento, las actitudes y las destrezas que una persona necesita para una sociedad de la información. Usted sabe de que ahora los niños o los jóvenes a veces manejan con más atino los elementos tecnológicos. Rapidísimo. Claro, usted encuentra a un niño y no sabe cómo poner una música a usted y el niño ya está escuchando, está descargando, está enviándolo a sus amigos o está enviando por WhatsApp, cuando nosotros ni siquiera de repente conocemos eso, ¿no? Entonces, hay un autor que yo le voy a enviar también el texto, que se llama Prensky, que habla sobre nativos inmigrantes digitales, ¿no? Para entender más o menos el contexto. Entonces, ¿quién es un docente nativo digital? ¿No? Son aquellos docentes que han nacido ya o que han, desde su ejercicio pedagógico, ya han venido manejando estas tecnologías, con o sin COVID-19, ¿no? Y los inmigrantes, ¿no? Los docentes inmigrantes digitales son aquellos docentes que recién, ¿no? Estamos tratando de manejar una cámara, estamos tratando de hacer un videíto, un PowerPoint, un canal de YouTube, qué sé yo. Los que estamos inmigrando a este mundo, ¿no? Entonces, usted ya debe de estar manejando estos términos, ¿no? De docentes nativos digitales y de docentes inmigrantes digitales, claro, ¿no? Entonces, fíjese de que es interesante este mundo, ¿no? Yo tengo un texto publicado en Chile que titula Conocimiento Virtual, que habla justamente de esta problemática, ¿no? Que se extiende a nivel latinoamericano, ¿no? O sea, no es una cuestión del Perú nada más. ¿Ya? Entonces, se han hecho estudios, se han hecho tentativas. La Biblioteca Nacional del Perú, por ejemplo, tiene un repositorio muy interesante donde el docente puede acceder a libros, revistas, etcétera, pero no se ha investigado todavía sobre el nivel de competencias digitales, ¿no? En docentes, ¿no? De educación inicial de la Dirección Regional de Educación. Entonces, razón por la cual se plantea de que vamos a utilizar un cuestionario o una encuesta para saber, ¿no? Cómo están los docentes en estas competencias digitales. Competencias digitales que ya habla recién el Minedu a partir de noviembre, diciembre del año pasado, pero que está en desarrollo, ¿ya? Que está en desarrollo. Entonces, estos son los capítulos y pasamos directamente al planteamiento del problema, ¿no? Lo que se ha observado, se hace un análisis internacional, como le venía diciendo, cómo es de que a nivel nacional estamos integrándonos a estas tecnologías. Imagínense que el presidente actual, Sagasti, escribió un texto también justamente sobre el papel de la investigación en América Latina. Y hablando de educación, justamente habla de estas problemáticas, pero hasta el momento no se ha implementado ninguna política, por ejemplo, concreta para que se desarrolle el marco educativo a través de las tecnologías, ¿no? La formación de los docentes es solamente ponerles un link en la página de Aprende en Casa, que descarguen, que suban y listo. Ahí quedó el deseo de tener menos analfabetos digitales, ¿no? Entonces, lo primero es justamente desarrollar una investigación que diagnostique cómo están las competencias digitales en los docentes. Claro, ¿ya? Entonces, si usted se da cuenta, va a poder observar diversos autores que Sí, sí he hablan visto. justamente ¿no? sobre competencias digitales, sobre el rendimiento académico, hablan también de las problemáticas del COVID-19, ¿no? Y finalmente se plantea el problema de investigación, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el nivel de competencias digitales en el contexto de COVID-19 en docentes de educación inicial de la Dirección Regional de Educación Junín? ¿No? Entonces, ¿por qué se escogió esta población y esta muestra? Porque quien habla trabaja en la DREG y estamos próximos, ¿no? O estamos relacionados para poder tener facilidades en la aplicación de estos instrumentos. Además, porque no existen estos estudios a nivel regional aquí en Junín, y sería importante de que se haga un diagnóstico y a partir de ello se plantee, ¿no? Una alfabetización digital, por ejemplo. Porque Claro, se cree en muchas regiones y en el país que la alfabetización tiene que ser solamente para que las personas sepan leer y escribir. Pero si el campesino sabe leer y escribir nada más y no tiene acceso a noticias internacionales o a cómo está la bolsa de valores en Estados Unidos o a cuánto debe de vender, por ejemplo, sus productos a nivel internacional, entonces vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Entonces, por eso, plantear una alfabetización digital empieza, ¿no? Justamente con diagnosticar, ¿no? Las competencias digitales en los maestros, porque son ellos o somos nosotros quienes ujú, formamos a futuros ciudadanos, ¿no? Listo. Entonces, estos son los problemas específicos que tienen que ver con las dimensiones de las competencias digitales. ¿Ya? ¿Cuáles son las dimensiones de las competencias digitales? Información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, y creación de contenidos digitales. Entonces, estos tres aspectos, ¿no? Usted tiene que tenerlo muy en claro, ¿ya? Cuando el jurado más adelante o cuando su asesor le consulte, ¿cuáles son las dimensiones de competencias digitales? Usted le puede decir estas tres. ya, ¿Ya? Listo. Entonces, en razón de esos problemas específicos, se han planteado los objetivos específicos. Entonces, aquí hay una lógica de la investigación científica que se debe de cumplir, ¿no? Si usted tiene un problema general y tres problemas específicos, también tiene que tener un objetivo general y tres objetivos. ujú, específico. Y más adelante va a tener una hipótesis general y tres hipótesis específicas. Sí, ¿Ya? Entonces, esa es la lógica para que usted también conozca y defienda también las ideas, ¿no? Y justamente hacemos pues esta asesoría, ¿no? De explicación del plan de investigación y de los capítulos en adelante para que el asesorado, ¿no? O el tesista próximo a sustentar sepa qué es lo que se está haciendo. claro, Y en la sustentación, cuando le pregunto, ¿por qué tienes tres hipótesis específicas? Y no estén mirando a quien ha asesorado el trabajo, ¿no? Sino que sepa, ¿no? Porque hay una lógica de investigación, tengo tres objetivos específicos y tengo tres problemas específicos. ¿Y cómo se han construido? Se han construido a través de sus dimensiones, bien. competencias digitales. ¿Y cuáles son esas dimensiones, señorita tesista? Información y alfabetización, conocimiento, Educación y colaboración y creación de contextos digitales. listo, concreto, ¿eh? Entonces, Ya, de maestra. esta manera usted también va a conocer el tema, ¿ya? Ahora, socialmente ya le venía diciendo que es un trabajo muy importante, a nivel cultural aún más, porque va a permitir establecer pues un estatus cultural de caras a la alfabetización digital, ¿no? Partiendo de las competencias digitales, porque de la noche a la mañana la población no va a dejar de ser analfabeta en términos digitales. Entonces, ¿dónde va a empezar? Si empezamos en la familia, usted sabe que a veces yo he visto en mis estudiantes, he visto en mis maestristas, he notado de que, por ejemplo, para que al docente ya le deje hacer su clase, le dan el celular al niño y le dicen, ya juégate, ¿no? O una tablet le ponen un juego o un video de YouTube de la Pepa o de otras cosas y ya, ¿no? Entonces, en la familia
no tanto está la solución, sino en los maestros, En los maestros. porque los maestros forman a los estudiantes. Y muchas Ah, veces lo que dice el maestro, el estudiante lo ve como si fuese ley, ¿no? No sé si a usted le ha pasado. sí, maestra, eso sí, Y hasta siempre. cuestionan a los padres, ¿no? No, Ah, sí. no, mi misita me ha dicho así. No, no mientas, ¿ah? Mi misita me ha dicho que no se miente. Entonces ya ejerce una presión. Paulo Freire, que es un pedagogo brasileño, ya mencionaba ello, ¿no? Que los docentes tienen la capacidad, o el maestro tiene la capacidad de transformar la subjetividad de los estudiantes. Y estos estudiantes también tienen la capacidad de cambiar en algo la subjetividad de los padres de familia. Entonces el padre de familia que le decía al niño antes, dile que no estoy, ya cuando va a la escuela, regresa de la escuela, y cuando la madre le dice, dile que no estoy, le va a decir, no, mi misita me ha dicho que no se miente. ¿Por qué voy a decir que no estás si sí estás? ¿No? Entonces ejerce ahí un diálogo, ¿no? Que rompe ciertas cuestiones que están mal. Entonces, culturalmente, empezar por los maestros es fundamental, es fundamental. Listo. Metodológicamente el estudio es importante porque de acá a unos años, como le venía diciendo, algún tesista, algún investigador, o de repente usted mismo en una maestría o en un doctorado o en un postdoctorado, puede investigar esta temática partiendo de los hallazgos que ahora va a encontrar, ¿no? Entonces, usted va a desarrollar instrumentos, va a desarrollar técnicas, va a desarrollar métodos, va a utilizar también algunas otras estrategias que van a contribuir al desarrollo de otras investigaciones. Entonces, va a ser muy, muy rica su investigación en términos metodológicos. Bueno, económicamente es importante también porque usted va a asumir el costo económico de su investigación, no está siendo financiada, no, el Estado no hace por ejemplo, el Estado no hace un concurso, ¿no? A nivel pedagógico de iniciativas sobre lo digital o cuestiones por el estilo y le subvenciona un estudio, ¿no? Entonces, usted está haciendo al revés. Usted está haciendo su investigación con sus propios peculios y al final la sociedad es la que se va a hacer beneficiosa. ¿Ya? Ambientalmente es definitivamente importante porque ya no, usted fíjese, el docente ya no está empleando papelotes o materiales no reutilizables, sino que a través de lo digital, a través de músicas, videos, a través de textos, qué sé yo, y otros, reduce la contaminación ambiental. Desde que ha empezado el COVID, si usted revisa, por ejemplo, los informes de contaminación ambiental en el planeta, se han reducido, ¿no? ¿Por qué? Muchas veces porque se ha dejado de utilizar el papel. ¿No? Se ha Claro, dejado de utilizar el papel y ahora se está utilizando más la energía, ¿no? Y la parte digital. Entonces, es muy importante su investigación porque el docente va a poder tener hoy en día, antes era impensable esto, tener, por ejemplo, su carpeta digital, ¿no? O su carpeta pedagógica digital. ¿verdad? Claro. ¿No? Ahora todos sus registros, todo eso, el CIAF y esas cosas, se han automatizado, ¿no? Sí, Antes yo veía, por ejemplo, la mayoría de mis tías, de mi familia son docentes y, y veía cómo rellenaban las fichas, las notas, rojo, azul, ¿no? Pero ahora ya la digitalización está cambiando muchas cosas, sí, bastante, ¿no? Entonces, bastante. es fundamental. Desde el punto de vista ambiental es importante. ¿Ya? Ya, maestra. Listo. Entonces, en el marco teórico, capítulo 2 se han estructurado los antecedentes de investigación. Usted puede revisar, por ejemplo, este estudio de Domínguez 2020, investigó un modelo didáctico para el desarrollo de competencias digitales de base para docentes universitarios, ¿no? Entonces, a lo largo de todos los antecedentes, usted va a poder observar todos los estudios que se han hecho
con anterioridad al estudio que usted está planteando. Entonces, si usted revisa un repositorio, por ejemplo, de las universidades, se va a poder dar cuenta de que muchos de los antecedentes que ponen los tesistas, ponen, ¿no? Del 2000, otros del 90, otros del 2000. Sí, Fíjese que todos sus antecedentes son son nacidos recientes. 2020, 2019. ¿Por qué? Porque son estudios que se han planteado a nivel internacional, nacional y local, considerando la pandemia, ¿no? Entonces, a nivel internacional se han hecho varios estudios, sobre todo en Brasil, por ejemplo, sobre competencias digitales o habilidades digitales, alfabetización digital. Aquí en Perú recién todavía. Sería una de las primeras tesis, bueno, nosotros que asesoramos, o yo particularmente, el campo de educación, que se sustente con esta nomenclatura de agregar el COVID-19, ¿no? Listo. A nivel nacional también tiene algunos estudios que usted puede revisar y a nivel local. Las bases teóricas es fundamental que usted estudie, ¿no? O revise también en internet, en YouTube, la propuesta o la teoría construccionista de Zygmunt Papert, ¿ya? Eh, Antes se hablaba del constructivismo, no sé si usted, Ujú. Sí, sí, sí. si en el minero siguen todavía con eso. Yo reniego mucho un poco de este tema porque ya el construccionismo ha superado al constructivismo. ¿Qué decía el constructivismo? Que el estudiante crea y construye sus aprendizajes, ¿no? Sí, ¿Qué dice el construccionismo? Que el estudiante crea y construye sus aprendizajes, pero a través de elementos tecnológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el autor menciona de que para que el docente pueda enseñar, ¿no? Tecnologías de información y comunicación a sus estudiantes, debe de hacerlo a nivel ya de programador, ¿no? O sea, debe de programar, por ejemplo, como le decía, mínimamente su página web, ¿no? Mínimamente su aplicación, ¿no? Mínimamente algún elemento tecnológico que ayude al estudiante, tenga o no tenga internet, a aprender. Entonces, claro. claro, entonces el construccionismo se basa en la construcción de ideas, pero de aprender haciendo a través de la conexión de aprendizajes. Entonces, hoy no se le puede mentir al estudiante porque ni bien estás diciendo algo o haciendo algo, entra a Google, a San Google y Rapidito. claro, y ya tiene la respuesta o te contradice, ¿no? Entonces, eso ha cambiado mucho la plasticidad, por ejemplo, del cerebro docente, porque si antes éramos cerrados en una idea, ahora ante una multiplicidad de información, hacemos de que expliquemos mejor las cosas, ¿no? Y seamos más tolerantes, ¿no? Entonces, es fundamental esta teoría pedagógica del construccionismo de Zygmunt Papert. Progresivamente que usted va terminando los libros que le voy entregando, yo le voy a ir dando un poco más de bibliografía en razón de lo que nosotros estamos considerando aquí. Ya, Yo maestro. le doy los 20, 30 libros que particularmente se han leído para desarrollar el trabajo. De repente usted no va a tener tiempo, no va, de repente va a suceder algo y no lo vamos a leer. Entonces mejor le envío texto por texto y usted con un tiempo, ¿no? Eso sí, es libre, maestra. Usted lo va leyendo, lo va revisando, ¿no? Para que le pueda servir también. Ya, maestro. Gracias. Ahora, George Sims ha planteado otra nueva teoría en el marco de la educación. Ya, yo conversaba con un amigo del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva y me decía, el problema de Latinoamérica es que el docente enseña a niños y jóvenes del siglo XXI con contenidos del siglo XIX y con colegas docentes del siglo XX. Y tenía razón, ¿no? ¿Por qué le decía?
porque el niño de hoy no es el niño que encontró Piaget en su tiempo. Claro. El joven de hoy no es el joven que encontró Bandura en su tiempo, ¿no? O Ausberg, o Vygotsky, ¿no? Y usted ve en la currícula nacional que se sigue tomando estas bases teóricas que ya han sido superadas, ¿no? Por ejemplo, una de las teorías actuales es esta teoría del conectivismo de George Sims, que habla justamente de conectar aprendizajes, ¿no? De establecer nodos, ¿no? A nivel del Internet y a nivel del externet para que el estudiante pueda conocer, pueda desarrollarse, etcétera. Y se adelantó bastante al fenómeno de la pandemia global porque esta propuesta teórica la planteó hace un tiempo atrás, no es muy antigua, es 2018, 19, 20, y habla justamente de que los docentes deben de priorizar, ¿no? La construcción, en este caso, de nodos de aprendizaje. Muchos docentes, por ejemplo, utilizan el WhatsApp, ese es un nodo de aprendizaje. Ya. O utilizan Telegram, ¿no? O utilizan, por ejemplo, usted con sus colegas también tendrán un grupo de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Sí, maestro. Todo es por el WhatsApp, el Meet, el Zoom. O el Meet, ¿no? Claro. Ujú. Esos El son, Meet, que es lo más común. claro, esos son los nodos de aprendizaje que dicen. Vaya. El WhatsApp también, maestro. Claro, esos son nodos de aprendizaje, ¿no? Ya. Eh, el dato, ¿no? O el dataísmo dentro de la pedagogía es fundamental porque es inmediato, ¿no? No es que ya te voy a mandar mi sesión de aprendizaje y mañana lo recoges en la agencia, no, no, no. Mm, mm. Yo hago mi sesión, lo subo a la red, lo comparto por WhatsApp y listo. O sea, es inmediato estos nodos de aprendizaje. Y eso es lo que debemos aprovechar, dice Siemens, ¿no? Listo. Entonces, son dos teorías pedagógicas, maestra, que debemos tener en cuenta. ¿Ya? La Ya, maestro. teoría del construccionismo de Sigmund Papert y la teoría del conectivismo, Conectivismo. que es de George Siemens. Entonces, cuando usted le pregunta, profesora, ¿y con qué teoría pedagógica usted ha desarrollado? Puede citar estas dos, ¿no? Ya, maestro. Luego, para que usted entienda qué es lo digital, qué es el espacio digital, todo eso se ha planteado, una teoría del espacio digital de Ramos, de la competencia digital de Pérez y las dimensiones, ¿no? De la competencia digital en el caso de la propuesta de Manuel 2017. ¿Ya? Así como tiene un problema general y un objetivo general, también tiene una hipótesis general que menciona lo siguiente, ¿no? El nivel de competencias digitales en el contexto de COVID-19 en docentes de educación inicial es alto. Es una, usted sabe que la hipótesis es una posible respuesta, ¿no? Que más adelante se va a contrastar con los datos estadísticos, ¿no? Pero que por ahora es una posible respuesta. ¿Ya? Y como tiene tres, también tiene tres Tres hipótesis. campos. ¿Ya? La definición de conceptos, qué es una competencia digital, qué es la alfabetización digital, qué es el espacio digital, y las variables de investigación que son solamente, en este caso, niveles de competencias digital y docentes de educación inicial, que en sí son los sujetos de estudio. Ya. Esta es su matriz de operacionalidad. Es decir, este cuadro da origen al instrumento o al cuestionario que vamos a utilizar. ¿Ya? Si el docente, el asesor o el jurado le pregunta a usted de dónde nace el instrumento o el cuestionario o la rúbrica en nuestros términos, nace de una matriz de operacionalidad. O sea, ese es el proceso científico para establecer una correcta rúbrica. ¿Ya? Pero nosotros vemos de repente por el tiempo, quizás se puede entender. He visto que el docente utiliza ya mañana prueba, examen, esto que el otro, y no construye esto, que es la matriz operacional de la variable que se va a estudiar, ¿no? Entonces, ni en educación superior, maestra, o sea,
Por ejemplo, yo aprendí en la maestría o en el doctorado que siempre cuando el docente iba a tomar un examen le pedíamos la rúbrica, ¿no? Y si nos daba la rúbrica le pedíamos la validez y la confiabilidad del instrumento y también la matriz de operacionalidad, ¿no? Al final nos terminaron cambiando 2, 3 veces de profesor de investigación porque pedíamos estas cuestiones y no aceptábamos de que nos sorprendan, ¿no? Claro, Es importante saber ello, ¿ya? Para yo aplicar un instrumento, para yo someter a una prueba, a un cuestionario, a una ficha de observación, qué sé yo, a mis estudiantes o a los docentes, se necesita la matriz de operacionalidad, la validez de este instrumento y la confiabilidad, ¿ya? Entonces, eso es un poco de jerga metodológica, por así decirlo, pero ya tiene que usted tratar de vincularse con estos temas para que también defienda su trabajo. claro, claro, maestro. Bueno, metodológicamente a nivel temporal se va a desarrollar en el 2021, a nivel espacial se va a desarrollar, es decir, en el lugar de la DRE-JUNI. El tipo de investigación es de tipo aplicada, porque competencias digitales es un concepto, un término o una categoría que ya existe y que nosotros vamos a utilizar esa categoría para recoger datos de la realidad, ¿no? Entonces, Rodríguez, ¿no? Manifiesta de que este tipo de investigaciones se orienta a la solución de problemas específicos de una sociedad, una vida personal también, ¿no? Ahora, el nivel de investigación es el nivel descriptivo porque nosotros únicamente vamos a describir cómo están las competencias digitales en los docentes. Ya, No vamos a experimentar un plan de alfabetización, no vamos a desarrollar sesiones de aprendizaje, no vamos a hacer un curso de actualización a los docentes, no, no. Lo único ya, que nosotros vamos a hacer solamente es describir el nivel de competencias digitales, ya, maestro. según sexo, según, por ejemplo, estado laboral, cómo estarán de competencias digitales los nombrados, cómo estarán los contratados, cómo estarán los que tienen de repente, los que son docentes de la tercera edad, cómo estarán los docentes que tienen ahora saliendo de la universidad nada más 20, 21, 23 años, cómo estarán. Ese es nuestro papel. Mm, ya, maestro. Las competencias digitales y describir estas competencias digitales. Para ello, vamos a utilizar el método científico a nivel general y el método descriptivo. El tipo de investigación, ya, se va a utilizar una investigación descriptiva, donde M es la muestra, es decir, los docentes de educación inicial de la DREC, y la O es la observación deseada de esta aplicación. ¿Ya? La población la constituyen 200 docentes de educación inicial y la muestra la constituyen o la van a constituir 100 docentes de educación inicial de la DRE-JUNI. Entonces voy a entablar ahora comunicación con la directora de la UGEL Huancayo para que nos pueda permitir desarrollar esta investigación en docentes de educación inicial. ¿Ya? Porque usted es de inicial, ¿no? Sí, sí, maestro. La segunda especialidad es de inicial. Excelente, ¿no? Excelente. Ujú. Listo. Entonces, el muestreo que se ha utilizado es el intencional no probabilístico. ¿Qué significa no probabilístico? Que es un término un poco complicado, ¿no? Significa que no hemos usado fórmula matemática, ¿ya? Y que solamente hemos observado nuestra realidad, porque en sí no sabemos cuántos docentes nos van a responder. Antes íbamos a la institución educativa, ni bien salía un docente o en reunión de profesores, les hacíamos el cuestionario, la encuesta. Pero hoy en día ya no podemos reunirlos a todos, ¿no? Y para que desarrollen nuestro instrumento. Entonces, ¿qué hacemos? Les enviamos los instrumentos a su correo o a su WhatsApp y ellos inmediatamente desarrollan en el tiempo que ellos crean conveniente y los resultados nosotros lo obtenemos directamente en el formulario, ¿no? Que se crea a nivel digital. Ya.
Entonces, pueden ser 100 docentes, o pueden ser 120 docentes, o 150, o quizás 200, ¿no? O quizás la representante de la UGEL Huancayo, de la DEC, nos diga que como política de su estudio, ellos van a masificar, por ejemplo, a todos los docentes de la región Junín en el nivel inicial, ¿no? Entonces, por ese mecanismo, no podemos establecer un número cuadrado ya concreto, inamovible de muestra. Ya. Estamos abiertos todavía a lo que pueda pasar. Listo. La técnica es la encuesta, el instrumento el cuestionario sobre competencias digitales, ¿no? Se va a diseñar el instrumento, se va a validar, se va a confiabilizar y se va a aplicar. Las técnicas de procesamiento de datos tienen que ver con el uso del SPSS en su versión número 26 y en el Excel en algunos casos. Los aspectos administrativos, usted lo tiene a continuación, que son básicamente el cronograma de aplicación o el cronograma de actividades, ya donde se van a desarrollar el trabajo. El presupuesto también es una suma de 4.000 soles que serán autofinanciadas por la investigadora del presente estudio. Es decir, usted está financiando toda esta parte económica, que en realidad es una proyección a lo que usted podría invertir en su investigación, ¿no? Esto no es una camisa de fuerza, sí o sí tiene que invertir, no, no, no. Esto es flexible, esto es modificable. Puede gastar usted 4.000, como puede gastar 1.000, como puede gastar 200, o como puede gastar más, ¿no? Entonces, eso es movible, ¿no? Las referencias bibliográficas son las siguientes, están planteadas todo el trabajo en APA séptima edición. Usted sabe que el APA es un formato de redacción científica que estaba en sexta edición hasta el 2019, casi diciembre, y el año pasado recién salió la nueva edición de esta APA, que es la séptima edición. Ya todas sus referencias bibliográficas, si usted quiere buscar un texto por usted misma de repente, ¿no? Por ejemplo, el construccionismo de Papert, 2017, la familia conectada. Usted pone la familia conectada, Papert, en Google, y le va a salir de qué se trata el libro, cómo puede adquirirlo, o de repente de libre descarga también. Ya, maestro. Claro, entonces, usted quiere saber, por ejemplo, del conectivismo. Entonces va acá abajo, ¿no? CIEMS 2018, conectivismo. Una teoría de aprendizaje para la era digital, ¿no? MC Editores. Entonces, ¿qué hace usted? Va al internet, pone conectivismo y listo. Ya. ¿Ya? Entonces, en el anexo se ha planteado su matriz de consistencia que tiene todo lo que hemos venido conversando anteriormente. Sus problemas, sus objetivos, sus hipótesis, ¿ya? Su marco teórico, las variables de estudio, la metodología, absolutamente todo. Y la operacionalidad de la variable, ¿no? Que es el origen por el cual se desarrolla el instrumento de investigación. Entonces, creo que a usted ya le entregaron también su instrumento. No, maestro, todavía no. Yo hice el pago el día de ayer, me parece. Sí. Y le envié a la señorita el voucher, pero no, todavía no me ha hecho llegar los instrumentos. Ya, maestro, a ver. Sí, ya está en su correo. En mi correo están, sí, porque yo los revisé en la tarde y no había. Aquí está, ¿no? Instrumento competencias digitales. Ahí está. Ah, ya, maestro, lo voy a revisar entonces. Sí. Listo. Entonces, fíjese lo que buscamos con este instrumento para finalizar. Ya, este es un cuestionario de competencias digitales. Está el nombre de la tesis, el tesista, la presentación y aquí vamos a tratar de recopilar algunos datos concretos del docente, ¿ya? La edad, su condición laboral, si es nombrado o contratado, si Ya. la institución es público o privado. Vamos a ver
Quizás en las instituciones privadas los docentes tienen mayores competencias digitales, Obvio. o de repente en el público sí, en la privada no. Veremos eso a nivel científico. ¿Ya? Ya. Y al final diremos, en la región Junín, los docentes de educación inicial del sector privado tienen mayor ¿no? competencia digital, cosa que va a alarmar un poco, ¿no? Al sector público. Y de hecho es así, Claro. ¿no? De hecho es así, pero vamos a ver en porcentajes, hay que ver cuánto por ciento, ¿no? De docentes, de qué sexo, ¿no? Masculino, femenino, qué sé yo. Ya, el grado académico, ¿no? De repente el que tiene mayor competencia digital es el bachiller y el doctor en ciencias de la educación ni conoce la digitalización de algunos archivos o el plano digital, ¿no? O de repente el maestrista, ¿no? Qué sé yo. La condición económica, ¿no? De repente bueno, deficiente y el tiempo de servicio. Ya. ¿No? Entonces, inclusive en la maestría, yo tenía un profesor que me decía, yo he sustentado mi tesis en conocimiento virtual y me decía, eso de la virtualidad, eso de la digitalización es un invento del capitalismo, que la población sigue pobre porque utiliza estas tecnologías, ¿no? Que ha creado el imperio norteamericano para oprimirnos, y usted sabe ya todo el discurso que de repente ahora también esté escuchando Se de, resisten, maestro. de un maestro todavía, ¿no? De echarle la culpa al imperio, a los ricos, a esto, al otro. Y al final el docente, por ejemplo, le comento que cuando empezó el COVID-19 mandaba hacer sus clases en PowerPoint. Y hoy hasta tiene Facebook. Entonces, fíjese de que esto es una cuestión que ya atraviesa, ¿no? El desarrollo pedagógico del docente. Por más de que estés a favor o en contra, igual lo tienes que utilizar. Si quieras o no. Quieras o no, igual vas a tener que desarrollar competencias digitales. Claro. Entonces, es fundamental eso. La escala de la valoración, ¿no? Por ejemplo, uno, utilizas estrategias de búsqueda en contenidos digitales apropiados para tu labor docente. Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. ¿No? Entonces, ¿qué va a hacer el docente? Como es en vivo, como es peruano, ¿no? Entonces va a poner, para no quedar mal, utilizas estrategias de búsqueda de contenidos digitales, va a poner siempre, ¿no? Siempre. Siempre, 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 siempre va a poner. Pero aquí dentro hay preguntas que son repreguntas de las iniciales, que son una especie de trampas, ¿no? Semánticas, para que si el docente dice sí arriba, no se contraponga con su respuesta que está abajo. ¿Ya? Ah, ya. Por eso es importante. Y además no poner el nombre y apellido del docente. ¿No? Ya. No se pone acá el nombre, apellido del docente, tal, porque esto es anónimo. Esto es anónimo. ¿Ya? Ya, profesor. Está su instrumento, como le digo, usted lo tiene perdón, en PDF y en Word, y usted puede hacer el mejor uso que usted considere para que se desarrolle su investigación. La señorita encargada de repente le habrá comentado de que el instrumento tiene que ser migrado a la parte digital. ¿Le dijo eso? No, 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 nada, maestro. Ya, le comento, mire. eh, a ver. Mm, ya, no encuentro acá. Sería
Ya. A ver, instrumentos. Acá está. Miren, lo que vamos a hacer nosotros, ahí le comparto toda la pantalla. Ya. Lo que hacemos nosotros es lo siguiente. ¿Ya? Usted tiene un instrumento, ¿no? Usted tiene un instrumento que le ha enviado, pero ese instrumento ya usted no va a poder aplicarlo a sus colegas de manera física. Claro. Claro, entonces nosotros, ¿qué hacemos? ¿No? Enviados, acá está, Jareski, ¿no? Ya. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros migramos este instrumento físico, ¿no? Este instrumento físico, a un instrumento digital, como lo ven. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Son los mismos datos, fíjese. ¿Ya? Esta es otra investigación, ¿no? Habilidades sociales. Ya. Estoy haciendo un ejemplo. Entonces el docente pone, ¿no? Estado civil, soltero, su edad, su sexo, condición laboral, qué sé yo. Acá sus instrucciones y va clicando o va poniendo alguna alternativa según las preguntas, ¿no? Presto atención a quien me habla y hago un esfuerzo para comprenderlo, no un cabeza siempre. Ya. Y usted va a aparecer tal cual y va a aparecer, ¿no? Utiliza estrategias de búsqueda de contenidos y va a aparecer para que haga clic nada más en usar. Ya. Entonces, al final, todo esto, que son todas las preguntas del instrumento, nos dan las respuestas automáticas, ¿no? ¿Ya? Nos dan las respuestas automáticas. Ahí está, ¿ve? Estado civil, solteros hay 20%, casados hay 41%, conviviente 27%, viudo ninguno, divorciado 10%. La edad, ¿no? La edad mayor aproximada es de 33 a 35 años, ¿ve? Y más o menos de 56 años. Y así sigue, ¿no? El sexo, masculino, femenino, condición laboral, nombrado, contratado. Ya está. Ahora dice, me gusta iniciar y mantener una conversación con las personas. Nunca tanto, a veces tanto, siempre tanto. Ya. Y nosotros o la señorita encargada lo automatiza para que podamos tener todos los datos estadísticos, ¿no? En una hoja de Excel, para que la parte del capítulo 4 se pueda desarrollar más rápidamente. Ya. Entonces, bueno, aquí está. Claro. Ahí está, ¿eh? Toda la parte está bien. Ya, entonces, maestra, el siguiente, ¿usted ya inscribió su proyecto? Maestro, todavía no, porque el problema es de que nos están demorando lo que es constancia. Y si no pagamos lo que es constancia, no va a seguir su curso, dice o sea, no podemos optar a enviar nuestro proyecto. Entonces, mi dificultad es de que yo he realizado el pago del certificado, pero me dicen que debo iniciar con la constancia. Ahora, yo me acerco ayer al Banco de la Nación para realizar el pago y el Banco de la Nación no va a funcionar hasta el 15, Ah, por lo que es el COVID. Porque ya justo eso quería consultarle, ¿no? Si yo ya envío mi proyecto y hay una observación, le hago llegar a usted esa observación. claro, claro, claro. Ajá, esa es la dificultad que ahora tengo, pero voy a tratar de buscar el Banco de la Nación más cerca que encuentre, pues, porque el de Jauja está a 15 días, no va a funcionar. Entonces, inmediatamente al pago de mi constancia ya voy a pagar lo que es para enviar el proyecto. Uf, hasta por respirar nos cobran, profesor, pero voy a realizar los pagos ya. Sí, bueno, mira, a diferencia de las universidades aquí en Huancayo, al menos en Huancavelica, una vez inscrito el proyecto, Ya, corren los procesos, ¿eh?
sea, se dan de inmediato. Entonces, lo bueno que usted ya tiene armado al menos hasta sus instrumentos, ya hasta sus Sí, instrumentos, maestro. entonces va a poder avanzar porque eh, vienen tesistas igual, no sé si lo harán ellos o allá en Huancavelica alguien les hará, qué sé yo, todos sus proyectos Frankenstein, ¿no? Agarran de aquí, de allá, copian de una página, etcétera, etcétera. Y al final no pasa. Ya, Entonces, nosotros desarrollamos el plan de investigación con la finalidad de que se inscriba. Y hay varios que han inscrito así de esta segunda especialidad, no ya, de inicial, sino también de TICS, porque hay de tecnologías también, ¿no? Y de otras. Entonces, trate de avanzar con sus documentos, ya, maestro. haga la inscripción, la señorita también tiene ya un orden que nosotros hemos dado, porque ya son varias investigaciones que estamos asesorando en, Ya, en esta universidad para que les ayude a hacer la inscripción y les guíe en el proceso. ya. Ya, Ya, maestro, sí, entre esta semana o la otra ya yo inicio ya todos los pagos y de una vez la inscripción del proyecto. Entonces, el proyecto así como está, yo lo estaría enviando ya. claro, claro, claro. So, usted ya este proyecto ya debe inscribirlo cuanto antes, Ya, ¿ya? Porque le van a designar un asesor, le van a designar algunas otras cosas y eso va a demorar todavía, ¿no? No van. Lo bueno que en Huancavelica no demora un mes, 2 meses, ¿no? Demora un par de semanas, póngale usted 10 días, 15 días como máximo. Ya, entonces, pero lo importante es avanzar. ya, maestro. Entonces, como le digo, el tiempo me está quedando corto porque con mis alumnos yo me voy a volver loca ya. Tenemos un montón de cosas que hacer, más es el papeleo y todo, pero yo ya debo inscribirlo este fin de semana, que voy a tener un poquito más de tiempo, entonces voy a realizar los pagos y inmediatamente estaría enviando mi proyecto. Ujú. Ya. Ya, Y, maestro. Profesor, ¿y la validación del instrumento, cómo se va a hacer? ¿Usted también va a proporcionar a los profesores? Bueno, nos explicaron que eran 5 validadores del instrumento, o claro, yo tengo que buscar. mire, se hace con 3 o 5, es lo mismo, pero si le han pedido 5, no hay ningún inconveniente. Ya, Ya, de por sí, el instrumento ya está validado, pero para evitarnos alguna sugerencia, observación más adelante, vamos a volverlo a validar y a contextualizar para una confiabilidad adecuada. Ya, sí, pues, entonces, si usted tiene algún docente conocido, algunos conocidos que le puedan validar el instrumento, le enviamos toda la documentación para que usted pueda de repente avanzar con uno, con dos. sí, porque incluso nos dijo que hay un formato para la validación que Claro. nos da la Universidad de Huancavelica, que esa debía ser firmada y tenía que ser un licenciado. ¿Es correcto eso? O Sí, mínimo con la licenciatura. sí, eso nos explicaron. Mínimo con la licenciatura, porque un bachiller no te puede validar. Ya, Entonces yo también eh, pedía que me valide, por ejemplo, el director regional de educación juvenil, un ya. instrumento, pero es bachiller, entonces no puede, ¿no? Entonces tiene que ser un licenciado en el caso de su investigación. Para maestría tiene que ser un maestro o un doctor o una doctora y para que le dé solidez al trabajo de investigación. ¿Ya? Entonces, usted observe, usted de repente puede buscar también algún docente que tenga alguna afinidad, pero que tenga la licenciatura, ¿no? Y para que nos pueda ayudar a la validación. Nosotros también haremos lo mismo, ¿ya? Para ir avanzando. Maestro, y en este caso sería un licenciado en matemática.
No, ¿Quiénes serían los profesionales? serían licenciados, por ejemplo, en educación inicial, Ya, una sería, ya, o serían magísteres en educación, ¿no? Por ejemplo, en enseñanza estratégica o enseñanza parvularia, o también pueden ser mismos licenciados, por ejemplo, de educación para el trabajo, ¿no? De computación, ¿no? De educación para el trabajo, de computación, que ellos también, como son entendidos en el tema de lo digital o claro, ahí sí. ellos también, ¿no? Pero Y, que sean licenciados, por ejemplo, de educación inicial está bien. Y si son magísteres, mejor todavía, ¿no? Entonces, pero eso es procedimental. O sea, no, en realidad la validez y la confiabilidad se presenta en el cuarto capítulo ya de la tesis, ya, ¿ya? ya, Entonces, maestra. eso no hay ningún inconveniente. Nosotros ya cuando le entreguemos el borrador, usted va a poder observar ahí la validez, la confiabilidad, todo eso, ¿no? Pero hay que irlo trabajando también con tiempo. Ya, ya, maestra. Listo, maestra, siendo las 9:20, damos ya por terminada la reunión y como le venía diciendo, le voy a estar enviando bibliografía para Ya, que maestra. se descargue los textos y pueda ir leyendo en sus ratos libres. ¿Ya? Y usted tiene las referencias bibliográficas al último, puede ingresar a YouTube y hay videos también sobre estas teorías pedagógicas que son actuales. Ya, ya, maestra. Muchas gracias. Listo, maestra Jennifer. Nos estamos Ya, viendo en una próxima ya, oportunidad. maestra. Muchas gracias. Bien claro, me quedó todo. Muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias.